Esto ocurrió ayer a la mañana. Ayer, lunes 13 de marzo, estaban programados 10:15 de la mañana, comenzaron los alegatos que se le siguen a Diego Acuña por el delito de abuso sexual. Esto es un hecho tremendo que ocurrió en la vecina localidad de Carué. Recuerden que Diego Acuña está acusado de haber abusado a su mamá. En los alegatos, ayer el fiscal de la causa, en su origen era el doctor Juan Garris, hoy juez correccional, subroga en la Fiscalía 3 el doctor Fabio Arcomano, que fue quien llevó la causa a juicio. El Tribunal Criminal está integrado por su presidente actual, el doctor Marcelo Centeno, la doctora Gabriela Martínez, y también está ocupando el lugar que no es el original, pero está el doctor Puebla, juez de ejecución penal, integrando este tribunal en esta oportunidad. El defensor del señor Acuña es el doctor Jorge Dispuro, también un conocido abogado penalista de Trenquelauquen. Los alegatos comenzaron 10:15 de la mañana, terminó toda la actividad por las 11, cerca de las 11, en la sala del Tribunal Criminal, donde allí estuvimos para contarles realmente lo que saca en los alegatos. Es donde el fiscal, primero y en segundo término, el abogado defensor, cuentan lo que ellos le parecieron y los por qué piden, o el por qué pide uno y qué pide el otro, ¿no? Un resumen breve de la historia y de las pruebas que se pudieron llevar a este juicio que comenzó el 9 de febrero en Trenquelauquen, que estuvimos en alguna oportunidad escuchando la perito que les contamos a ustedes, y que después del año 2017, donde se había originado, después de muchas idas y venidas, logró la causa llegar a juicio. El doctor Arcomano comenzó diciendo: yo elijo creer a la señora en un hecho traumático donde se debe dejar de ser víctima para ser sobreviviente, y tenemos que saber y debemos analizar el caso con perspectiva de género. Eso fue las palabras que primero dijo el doctor Fabio Arcomano al comenzar estos alegatos, ¿no? Habló de la desigualdad en un ámbito familiar. Es una realidad donde, en este caso, puede involucrar a mujeres y varones, y que aparece también la violencia. En este hecho aparece la violencia. El creer, dijo Arcomano, no es una ficción, sino es creer esta historia que comenzó a relatar. Esta señora, la mamá de Diego, a los 12-13 años era misionera, y 12-13 años, por esas cosas de la vida, esta mujer vinieron a vivir con su familia al conurbano bonaerense. A los 14 años, ella tuvo su primer hijo. A los 14 años tuvo su primer hijo, y de ahí en más comenzó a tener una situación de violencia permanente con el padre de sus hijos. Ella la obligan, con 15, 16 años, donde tuvo tres hijos, la obligan a ingresar a la prostitución. Su pareja la obliga a ingresar a la prostitución, bajo la violencia, bajo las amenazas, y a los 19 años, cuando ella tenía 19 años, imagínense, ya con tres hijos, 19 años, vivía en una casilla en el conurbano bonaerense. La justicia de familia, los organismos, deciden sacarle los niños. Y estos niños van a una institución, a vivir a una institución. A ella luego, de estar en el conurbano trabajando, la tenían en un prostíbulo, la trasladan a Macachín, a un prostíbulo de Macachín, provincia de La Pampa. Y es que ahí es cuando ella, siendo una mujer muy joven, logra escapar del prostíbulo de Macachín y se va para Carué. Por las redes sociales logra encontrarse con la hermana, con su hermana, y luego logra encontrar a sus hijos, los cuales vivían en Mar del Plata y los cuales tenían una mamá de crianza, porque eran tres criaturas. En el momento que ella se los sacan tenían 2, 4 y 6 años, imagínense. Una mamá muy joven, con 19 años ya tenía 3 hijos, y por otro lado una mamá que se dedicaba a la prostitución porque había ingresado en ese número, y sin duda que no era fácil salir, no era ni es fácil salir. Cuando ella va a Mar del Plata a reencontrarse con sus hijos, en su declaración lo dice y lo manifiesta el doctor Arcomano ayer, que su propia familia le decía que tenga cuidado con Diego, porque había situaciones que no eran, digamos, acordes a su actividad, a su forma, perdón, no a su actividad, sino a su forma de proceder.
Y también destaca que el padre de sus hijos tenía una relación de incesto con una prima con la cual tenían hijos en común. Y todos estaban con todos. Ella invita a este hijo al cual le señalan para que se venga a Carué con ella, donde ella se radica, donde luego con el tiempo logra formar una pareja y tener una hija, una mujer, que también declaró en el juicio. Y en la revinculación comienzan los momentos de celos y de violencia. La señora contó cómo ella, según cree ella, en un té le dan algo, ella queda dormida y cuando se despierta tenía a su hijo encima de ella. También cuenta que de este hijo recibió una trompada en el pecho, el cual después le trajo, sabemos que las mujeres no nos podemos golpear los pechos, o las tetas, como quieran decirlo. Eso le trajo nódulos, de los cuales tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y un tratamiento. Sabemos lo que significa un nódulo en un pecho de una mujer. Y también en una pelea en la puerta de la casa le manoteó un brazo y le quebró una muñeca. Era la relación que este chico tenía con su mamá. Según manifestaba el doctor Arcomano, ella seguía apostando a que tener un vínculo estrecho con el chico, ¿no? La revinculización que se habla tanto. La hija de esta señora contó que a ella no le gustaba mucho que su hermano se acueste con la mamá en calzoncillos en la cama, se le meta en la cama en calzoncillos. Y la mamá seguía tratando de esconder todas estas situaciones para poder tener ese hijo, de los cuales, sin duda, que tendría un sentimiento de culpa de haberlos dejado. 2, 4 y 6 años. Era el más chiquito. Tenía 2 años. Cuando una institución lo llevó a un albergue, un lugar, y cuando la mamá desapareció. Habló de los impulsos, de la tristeza, el doctor Arcomano. Habló de situaciones realmente de violencia extrema que se daban. Según él acreditó por las pericias, por ejemplo, la doctora Mercedes Calvo, que es perito psiquiatra, pudo acreditar los intentos de manipulación y tratar de desnaturalizar siempre este hombre en la pericia que le hicieron aquí, en la pericia ordenada por la justicia y aprobada, por supuesto, en el proceso, la figura materna. También acreditó el doctor Arcomano con una frase muy marcada, que él en un momento le dijo a la madre que no la quería como madre, sino la quería como mujer. Y en su declaración, el doctor Arcomano reafirmó cómo, en el momento que él declara ante el fiscal, dice: yo no abusé de ella, sino que ella entró a mi habitación y me manoseó. El hecho ocurrió en el año 2017 y recién es juzgado en el año 2023. La pandemia y todas las situaciones que tuvo esta causa que es tan engorrosa. Diego Acuña llegó al juicio en libertad. Él vive en Carué, tiene una mujer, tiene hijos y vive en Carué. No, el fiscal, el primer fiscal digamos que instruyó la causa, nunca había pedido la detención. Repito, es una situación de dimes y diretes, de idas y venidas, pero que hay pruebas y que hay un testimonio y pericias de las partes. Donde aquí hablan las pericias, hablan mucho. El fiscal dijo que la materialidad ilícita está acreditada y que no hay elementos de responsabilidad, no hay eximentes de responsabilidad, o sea que toda la responsabilidad es del abusador. Los agravantes: la reiteración de los hechos de abusos y violencia en el tiempo y el abuso de confianza hacia la madre que lo recibió. La madre lo recibió en Carué y quiso recuperar el vínculo de madre con ese niño que había perdido. Solicitó el doctor Arcomano que al momento de impartir justicia al tribunal lo condene a 16 años de efectivo cumplimiento y que la detención sea en el momento por los riesgos procesales para evitar, como otras personas se han ido esperando la condena. Por otro lado, llegó el turno del doctor Dispuro, quien, para él, como abogado defensor de Diego Acuña, la víctima no es sincera. La víctima
le dijo a su pareja y al psicólogo que había sido, digamos, situación de la madre. El doctor Dispuro habló de situaciones que se daban después de ocasionado el abuso sin haber sido denunciado, situaciones que se daban en el propio pueblo de Carué. Según el abogado defensor y la prueba que ha juntado él, la señora abusada le corría a la novia a Diego, iba a las casas, puso en marco el testimonio de un hermano de Diego, donde marca el abandono de los 6, 4 y 2 años que vivían en una casilla, los dejaban solos para ir a prostituirse. Marcó que los otros hermanos no quisieron tratarse con la madre, que él fue el único, que era el más chiquito, que quiso tratarse con la mamá. Que la víctima utilizó el llanto para conmover al tribunal criminal, porque la declaración de la víctima fue desgarradora. Que si bien parece ser una señora sumisa, cuando el abogado defensor le comienza a preguntar, ella empieza a mostrar su carácter, un carácter fuerte, un carácter de mujer que no se deja pisotear. Y ahí se mostró que se pudo demostrar que ella sabía defenderse ante las preguntas. Marcó que en el año 2017, cuando esto ocurre, esta señora golpea a la novia que hoy es la esposa de Diego, y le dijo que su hijo era un abusador, que lo deje. Había celos, también marcó Dispuro, con la pareja que tenía la señora en ese momento con su hijo, porque lo trataba no como un hijo, sino como una pareja. Su hijo tenía 25 años al momento que ella lo recupera y lo quería manejar la vida. Y es por eso que ocurrían todas esas situaciones. También dijo el doctor Dispuro, en su alegato, que este episodio del abuso ocurrió en la siesta, cuando Diego estaba durmiendo en su habitación y la mamá se metió. Desacreditó, digamos, también dijo que su hija, la hija de esta señora, media hermana de Diego, lo agredían, le gritaban cosas en Carué con el auto. Dijo que está convencido que Diego no abusó de su madre, que no sabe por qué la señora intentó tocarlo cuando él estaba en el baño, todas declaraciones de él, y que está en pareja él también desde el año 2017, ¿no? De cuando ocurre este abuso. Dijo así: la vida de esta señora es una vida de mierda. Y realmente ella tuvo esta situación como para escapar de lo que le había pasado. Destacó la situación donde los niños estaban en esa casilla solos, que quedaban encerrados, según los testimonios que él pudo juntar y la prueba, y los testimonios de los hermanos, que no quisieron tener trato con la mamá. Pidió que no sea condenado por el abuso sexual, porque condenarlo por eso es matarlo a Diego, pero sí acusarlo por las lesiones que hizo, como los golpes, la fractura de la muñeca y los golpes en el pecho. Pero se lo debe quedar absuelto por el delito de abuso sexual. Se opone se opone a la detención inmediata, porque él siempre estuvo derecho. Cada que lo llamaron, allí se presentó. De hecho, él presenció el juicio en forma virtual, el muchacho. El tribunal criminal le dio la palabra al fiscal si quería, digamos, contestar algo a esto. El fiscal dijo que no, que ya era suficiente lo que había dicho. Habló Acuña y dijo: solamente decir que nunca abusé de ella, que se haga justicia para poder vivir con mi familia, que se termine todo esto y yo pueda disfrutar de mi hijo. Es lo que dijo Acuña al cerrar la audiencia. La sentencia va a ser el 29 de marzo a la hora 13. Esto es uno de los, repito, de los casos de abuso sexual que han llegado a juicio. Son todos aberrantes, pero la historia familiar, la trama familiar, donde se mezcla la prostitución, los niños institucionalizados, las familias ensambladas, el incesto, el abuso como arma de delito, de los pocos, creo, que en los últimos años se han escuchado en el tribunal criminal.